mundo del espectáculo amaneció con una afirmación que cayó como una bomba en los círculos mediáticos. La cercanía entre Can Yaman y Demet Özdemir volvió a ocupar el centro de la agenda tras comentarios que reavivaron una antigua sospecha. Durante semanas, las apariciones públicas, los gestos medidos y las imágenes cuidadosamente difundidas alimentaron la conversación. Ahora, una declaración impactante puso en duda la naturaleza real de ese vínculo tan comentado. El tono serio de quienes difundieron la información hizo que muchos prestaran atención inmediata. La pregunta dejó de ser un simple rumor y pasó a instalarse como tema principal. Desde hace tiempo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir había sido presentada como natural y espontánea. Cada aparición conjunta era interpretada como una confirmación silenciosa de un romance genuino. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la línea entre lo real y lo estratégico suele ser difusa. Voces cercanas al sector comenzaron a señalar detalles que antes pasaban desapercibidos. Los tiempos, los lugares y la forma de mostrarse parecían demasiado calculados. Esa percepción cambió el tono del debate. La afirmación que sacudió a todos no llegó acompañada de pruebas concretas, pero sí de una narrativa firme. Se habló de estrategias de visibilidad y de planes cuidadosamente diseñados. Algunos señalaron que el momento elegido coincidía con etapas clave en sus carreras. Otros recordaron que este tipo de maniobras no son nuevas en la industria. La seriedad con la que se presentó la información generó inquietud. El público comenzó a dividirse. Can Yaman, conocido por su carisma y fuerte presencia mediática, siempre ha sido una figura que atrae atención. Cada uno de sus movimientos suele generar titulares inmediatos. Por eso, no sorprendió que su nombre volviera a ser tendencia. Sin embargo, esta vez el enfoque fue distinto. No se hablaba de proyectos ni de logros, sino de intenciones. Esa diferencia marcó un antes y un después. Demet Özdemir, por su parte, ha construido una imagen sólida basada en profesionalismo y discreción. Su forma de manejar la exposición pública siempre fue observada con respeto. Precisamente por eso, la sospecha generó aún más impacto. Muchos se preguntaron si una figura tan cuidadosa aceptaría participar en un montaje. Otros defendieron su trayectoria y rechazaron la idea. El debate se intensificó. Las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de la discusión. Comentarios a favor y en contra aparecieron a una velocidad imposible de seguir. Algunos usuarios analizaron gestos pasados con lupa. Otros recordaron declaraciones antiguas que ahora parecían cobrar otro significado. La conversación creció sin control. El interés no hizo más que aumentar. En el entorno mediático, la palabra truco publicitario tiene un peso particular. No se utiliza a la ligera. Su sola mención cambia la percepción de cualquier historia. En este caso funcionó como un detonante. Muchos comenzaron a replantearse lo que habían dado por cierto. La narrativa romántica se volvió frágil. No hubo desmentidos inmediatos tras la afirmación. Ese silencio fue interpretado de múltiples maneras. Para algunos, fue una estrategia para no alimentar el escándalo. Para otros, una señal de incomodidad. La falta de respuesta oficial mantuvo la tensión. El tema siguió creciendo. Los analistas del espectáculo recordaron casos similares del pasado. Historias que comenzaron como romances ideales y terminaron revelando acuerdos estratégicos. Esa memoria colectiva influyó en la percepción actual. La experiencia volvió al público más desconfiado. Nada se aceptó sin cuestionamientos. El contexto cambió.
Can Yaman continuó con su agenda habitual. Sus apariciones no mostraron alteraciones visibles. Esa normalidad fue interpretada como control absoluto de la situación. Algunos lo vieron como seguridad, otros como frialdad calculada. Cada gesto fue examinado. Nada pasó desapercibido. Demet Özdemir mantuvo la misma línea, profesional, serena y sin declaraciones innecesarias. Su actitud fue destacada por muchos. En medio del ruido, su silencio resultó elocuente. Para algunos, fue una forma de proteger su intimidad. Para otros, una estrategia más. La ambigüedad se mantuvo. La afirmación impactante logró su objetivo principal, captar toda la atención. El foco se desplazó completamente hacia esta historia. Otros temas quedaron en segundo plano. El interés mediático se concentró en un solo punto. El espectáculo volvió a demostrar su poder de atracción. En los programas de análisis, el tema fue tratado con tono serio, no como un rumor liviano, sino como una posibilidad real. Se habló de contratos, de timing y de exposición. El lenguaje utilizado reforzó la sensación de veracidad. El público escuchó con atención. La duda quedó instalada. La relación entre imagen pública y estrategia volvió a ser tema central. En una industria donde todo comunica. Esa idea fue repetida una y otra vez. El caso de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en ejemplo. La discusión trascendió a los protagonistas. Por ahora, no hay confirmaciones ni negaciones claras. Solo una afirmación que sacudió el escenario. La historia sigue abierta. Cada nuevo movimiento será observado con lupa. La atención no disminuirá pronto. Lo cierto es que, truco o realidad, el impacto ya está hecho. La conversación cambió de rumbo. El público volvió a mirar con desconfianza. Y el mundo del espectáculo sumó otro capítulo que promete seguir dando que hablar.